Satoshi maníacos, mientras el mercado discute si Bitcoin ha rebotado de verdad o solo está tomando aire, Wall Street está haciendo algo profundo. Deja de observar la cadena de bloques desde fuera y empieza a construir dentro de ella. Bitcoin vuelve a la carga, sí, pero hoy el precio puede ser solamente el ruido de la puerta. Detrás entran Nasdaq, fondos de inversión, bonos corporativos, acciones tokenizadas y bancos que quieren mover valor sin descanso. Cuando esas piezas encajan, la transformación deja de ser una promesa y se convierte en infraestructura. Ayer veíamos a Bitcoin pelear alrededor de los $64.000 con un mercado nervioso, bonos estadounidenses tensos y capitales calculando cada paso. Hoy BTC ha tocado los $65.000 por primera vez desde el 10 de agosto. Parece pequeño, pero conocemos esta criptoesfera. Mientras todos miran la vela verde, el cambio importante suele ocurrir pisos más abajo. El mercado enseña el escaparate mientras reforma el edificio. Hoy conectaremos tres piezas. Primero, las zonas clave de Bitcoin y su punto de decisión. Segundo, una maniobra empresarial que lleva una tesorería de Bitcoin hacia Nasdaq. Tercero, la arquitectura del dinero que une fondos tokenizados, bonos, acciones, exchanges e infraestructura de pagos. Veremos qué transformación ya no puede ocultar Wall Street y por qué desborda el precio. Y cuidado, porque la respuesta no estará en una empresa aislada, sino en la dirección común de todas: convertir blockchain en la vía por la que circulan activos, pagos y capitales. Empecemos por el tablero financiero. Bitcoin alcanzó los $65.000 después de la apertura de Wall Street, mientras el S&P 500 rebotaba desde mínimos de 2 semanas. El mercado tampoco está tomando mojitos en la playa. El rendimiento del bono estadounidense a 30 años llegó al 5,34%, máximo desde enero de 2007. Cuando los bonos exigen más rentabilidad, aumenta el coste del capital y los activos de riesgo sienten presión. Tenemos dos escenarios, guerreros. Escenario A. Bitcoin consolida el rebote, supera la resistencia cercana a $65.827 y confirma control comprador. Un analista citado por Cointelegraph contempla los $76.000 si la estructura técnica se sostiene. Escenario B. BTC falla, pierde 62.300 y rompe la posible figura de suelo. El análisis plantea un riesgo hacia $53.000. No es una profecía ni una invitación a lanzarse como rompebloques del cifrado sin casco, es un mapa de riesgo, con volatilidad, las zonas mandan y el ego paga la factura. Llega el primer giro. Mientras Bitcoin pelea por recuperar terreno, Metaplanet quiere ampliar su estrategia de tesorería hacia Estados Unidos. Planea controlar Super League Enterprise, empresa cotizada en Nasdaq, aportar 2.100 Bitcoin y $2,5 millones en efectivo, y convertirla en Superplanet, su plataforma estadounidense de tesorería Bitcoin. Atención, criptonautas, esos 2.100 BTC proceden de la bóveda digital que Metaplanet posee. No suponen una compra nueva ni añaden de inmediato unos $135 millones de demanda spot, lo potente está en otra parte. La operación busca abrir una vía de captación de capital en Estados Unidos mientras mantiene el acceso al dinero institucional japonés. Dos mercados, dos canales de financiación y una misma reserva estratégica, Bitcoin. Ahí llega el primer pago narrativo. Bitcoin no aparece solo como activo dentro de una wallet fría. Se utiliza como núcleo para diseñar vehículos corporativos conectados con Nasdaq, y las acciones de Super League subieron más de un 50% tras el anuncio, con fuerte aumento del volumen. El sistema bursátil entendió el mensaje. Puede discutir el precio de BTC, pero no ignorar que la infraestructura de Bitcoin empieza a mezclarse con sus mecanismos de capital. Pasemos a la segunda capa, la convergencia silenciosa se vuelve visible. Neuberger,
gestora con 613.000 millones de dólares bajo gestión, lanzó con Securitice su primer fondo tokenizado de renta fija. Dirigido a inversores cualificados, el producto se distribuye sobre Ethereum, Solana, Avalanche y Sui, e invertirá principalmente en bonos de alto rendimiento, además de obligaciones garantizadas por préstamos y préstamos apalancados. No hablamos de otro token con nombre de perro, sombrero o astronauta despistado. Hablamos de renta fija tradicional, gestión activa y capitales representados como participaciones tokenizadas en varias redes blockchain. Ethereum no aparece como promesa abstracta, aparece como infraestructura elegida para emitir y administrar un producto financiero institucional. Securitice aporta la tecnología para gestionar las participaciones en la cadena de bloques y Neuberger aporta la estrategia de inversión. El reparto importa. Una parte conoce la deuda y otra la arquitectura digital. Ahí está la fusión de nuestras variantes, la convergencia silenciosa explica por qué las piezas se acercan, la infraestructura del cambio muestra dónde terminan encajando. El movimiento tampoco queda encerrado en los despachos del distrito financiero. Toyota Finance abrió solicitudes para un bono tokenizado de 1.000 millones de yenes que los inversores minoristas pueden comprar mediante Toyota Wallet, sin abrir una cuenta de valores tradicional. Tiene un año de plazo, una inversión mínima de 100.000 yenes y utiliza infraestructura blockchain de BOSTRY. Cambia la escala. Neuberger acerca la tokenización al dinero institucional. Toyota la acerca al usuario desde una aplicación de una marca global. El antiguo recorrido exigía intermediarios, cuentas separadas y procesos fragmentados. El nuevo modelo integra solicitud, comunicación, beneficios y propiedad en el mismo entorno digital. La banca internacional no desaparecerá mañana, tranquilos, los guardianes monetarios todavía no han entregado las llaves. Significa que sus fronteras digitales empiezan a moverse. Kraken añade una pieza, el exchange ofreció a clientes elegibles del espacio económico europeo acceso a más de 7.000 acciones cotizadas en Estados Unidos. Esas acciones aparecen en la misma plataforma que más de 600 criptoactivos y más de 700 XS-TOKs, representaciones tokenizadas de valores bursátiles. El usuario encuentra acciones tradicionales, versiones tokenizadas y activos del entorno cripto bajo una sola interfaz. Esto es mucho más que ampliar el catálogo, un exchange nacido en la criptoesfera adopta funciones de broker, mientras los productos tradicionales adquieren una capa blockchain. Ambas orillas avanzan al centro. Kraken afirma que XStocks ya ha generado más de 38.000 millones de dólares en volumen de transacciones. No observamos un experimento vacío, sino una infraestructura con uso, liquidez y ambición de expansión. Surfeadores de la blockchain, llega el segundo pago. Wall Street no está ocultando una compra secreta de Bitcoin. Ya no puede ocultar que sus productos, canales de distribución y mecanismos de custodia regulada absorben componentes del universo blockchain. La transformación no entra con una pancarta, entra mediante permisos, plataformas, fondos, wallets, mercados y capas tecnológicas usadas sin pensar qué sucede debajo. La banca toca esa infraestructura. Jeonbuk Bank, en Corea del Sur, se asoció con Ripple para desplegar pagos internacionales para empresas. La plataforma busca permitir liquidaciones en segundos o minutos y operar todo el día, frente a transferencias tradicionales que dependen de intermediarios. No se ha revelado si usará XRP, RLUSD, otro activo digital o raíles fiduciarios, y no inventamos la moneda del acuerdo. Un banco busca modernizar su infraestructura de pagos con una empresa blockchain. Importadores, exportadores, startups y creadores digitales aparecen entre los posibles usuarios. No hablamos solo de especulación, sino de mover valor, reducir fricción y conectar mercados con horarios, jurisdicciones y sistemas monetarios distintos. Volvamos al inicio. Bitcoin toca los $65.000, pero la transformación que Wall Street ya no puede ocultar no cabe en una vela. Está en Metaplanet utilizando BTC para construir una plataforma ligada a Nasdaq.
Está en Neuberger colocando renta fija sobre Ethereum y otras cadenas. Está en Toyota llevando bonos tokenizados a una wallet móvil, en Kraken reuniendo acciones, tokens y criptomonedas, y en un banco adoptando pagos blockchain. La paradoja golpea, el precio duda frente a una zona clave, mientras la arquitectura del dinero avanza sin esperar confirmación técnica. Bitcoin puede retroceder mañana, la volatilidad puede sacudirlo y los reguladores financieros pueden frenar productos. Pero las piezas construidas hoy no desaparecen porque una vela cierre roja, esa es la diferencia entre una narrativa pasajera y una infraestructura que empieza a echar raíces. Para vigilarlo, amantes de la criptoesfera, quedan 3 señales. Primera, si Bitcoin conquista los $65.827 y convierte esa resistencia en soporte. Segunda, si más fondos trasladan deuda, bonos y participaciones a redes descentralizadas. Tercera, si exchanges, bancos y grandes empresas integran acciones, pagos y custodia en plataformas híbridas. Cuando las 3 avanzan juntas, el flujo de capital deja de elegir entre 2 mundos y circula por una arquitectura compartida. Os toca, Satoshi maníacos. ¿Qué será más decisivo para el próximo movimiento? ¿Que Bitcoin rompa su resistencia o que la infraestructura financiera continúe migrando hacia blockchain aunque el precio dude? Os leo en los comentarios. Suscribíos, activad la campana, dejad vuestro like y compartid este vídeo con quien todavía piensa que tokenización significa ponerle una ficha al carro del supermercado. Aquí seguiremos separando el ruido de las señales, sin perseguir cada vela ni arrodillarnos ante los centros de poder. Seguimos juntos, guerreros, criptonautas y rompebloques del cifrado. El mercado cambia de humor en minutos, pero continuamos leyendo el tablero, conectando las piezas y defendiendo la descentralización. Nos vemos en la próxima batalla XD.